El 6 de enero de 2002, la Cámara de Diputados firmó la Ley de Emergencia Pública, que le puso fin a 11 largos años de convertibilidad. Con una economía quebrada y una producción nula, la industria nacional se encontraba sumergida en la peor depresión de su historia. La situación de la industria era la misma que del país, un contexto de colapso. La pobreza masiva, la indigencia, la desocupación tenían como contrapartida la destrucción del tejido industrial argentino como resultado de políticas neoliberales de privatización, de flexibilidad laboral, de apertura comercial, pero también como efecto de un gran endeudamiento externo que llevó al país a una situación límite y en un contexto de crisis capitalistas periódicas. Terminada la paridad un peso, un dólar, la posterior devaluación aumentó la competitividad de los productos argentinos y abrió una nueva etapa para la economía y la industria nacional. El modelo comenzó con una gran devaluación y con un dólar alto. Eso facilitó las exportaciones, limitó las importaciones y generó como el contexto de debut del nuevo modelo. Luego de casi 3 décadas de retroceso, la industria nacional volvió a crecer y a presentarse como un espacio generador de trabajo. Desde 2003, el empleo industrial aumentó a razón de casi 6% por año. Hay un reacomodamiento de precios relativos que primero le dan un aire muy grande a las empresas para recuperarse, volver a producir e invertir. Y luego es un mercado interno en expansión y políticas específicas las que permiten retroalimentar esta etapa. La realidad económica hacía que al estar técnicamente la moneda argentina bastante sobrevaluada, hacía que los costos fueran poco competitivos. Entonces en el 2002 empezamos un poco a pensar de esto y en el 2003 nos largamos. Esa situación de la devaluación y un poco la depresión en cuanto a cantidad de inversiones que se hacían en Argentina produjo una ventanita de oportunidad que nosotros utilizamos. Se trabajan en desarrollo de videojuegos, desarrollo de aplicaciones para redes sociales, desarrollo de aplicaciones para celulares. El gobierno en los últimos años invirtió mucho en capacitación de gente y eso también ha ayudado bastante. Al 2011 exportamos $90 millones de productos de software, o sea, de bytes yendo por cables. El Estado recuperó el rol que durante los 90 había dejado en manos del mercado e intervino para impulsar la industria nacional. Además de mantener el tipo de cambio, se aplicaron medidas específicas que alentaron el crecimiento del mercado interno y beneficiaron a la producción local. Lo que pasó con la industria tiene que ver con este periodo neodesarrollista que se diferencia del neoliberalismo en buscar una atracción de la economía por la demanda, por el consumo, en una mayor intervención de políticas regulatorias del Estado, en contraste con las privatizaciones que predominaban en el periodo previo, y también un cambio de los sectores dominantes más favorecidos. La inversión en el periodo de este nuevo modelo fue la más alta desde la década del 70, estuvo fuertemente traccionada por el capital nacional, por las pequeñas y medianas empresas que volvieron a invertir porque encontraron nuevamente negocios muy atractivos, por un sector industrial mucho más dinámico que generó su capacidad productiva en un 50% aproximadamente entre 2003 y 2011, un sector que antes no tenía espacio para crecer y que ahora lo encontró porque hay un mercado interno más amplio y también oportunidades muy grandes en las exportaciones. Hay una etapa del modelo que es, digamos, la etapa floreciente,
donde hay fuerte capacidad ociosa y se recupera la economía, resurge el empleo, resurge el poder adquisitivo, es el periodo 2003-2008. Tras más de 25 años de expulsión neta de trabajadores, la industria manufacturera volvió a presentarse como un espacio generador de empleo. 2003 empieza a levantar de vuelta la producción, que se produce el cambio. Y bueno, y ahí es cuando me vuelven a reintegrar, porque sabía mi trabajo cómo era. Entonces entro en esta empresa y empezamos de vuelta a trabajar. No como se producía antes, pero está en suba. O sea, cada vez se está produciendo más. Y ahora estamos empleando de vuelta, tratando de enseñar a la gente para que esto siga su rutina, diariamente. La política económica del dólar alto favoreció la sustitución de importaciones e incrementó la competitividad de la industria argentina. A partir de 2008, el Estado profundizó las medidas destinadas a proteger la industria nacional. A través de una política de licencias no automáticas, se buscó llegar a una verdadera sustitución de importaciones y, al mismo tiempo, avanzar hacia la fabricación de productos de mayor valor agregado. La Argentina no está atravesando un proceso clásico de sustitución de importaciones como era en los modelos proteccionistas de los años 50 o 60. No es así porque internacionalmente no es así. Y las industrias que están afincadas en la Argentina están regionalizadas, están internacionalizadas, están sujetas a convenios de reciprocidad que hacen que la sustitución de importaciones tenga un límite en el alcance efectivo de su desenvolvimiento. Entonces, si no hay algún tipo de restricción, de regulación, bueno, entramos en un escenario de avalancha de aperturas e importaciones que destruyen cualquier posibilidad de una estructura industrial local. Impulsados por regímenes de promoción y trabas a las importaciones, sectores industriales innovadores experimentaron un fuerte crecimiento. El electrónico fue uno de ellos. Desde que en 2009 se modificó la ley de impuestos internos y se duplicó el IVA para productos electrónicos que no se fabricaran y ensamblaran en el polo industrial de Tierra del Fuego, se generaron inversiones por $370 millones en territorio fueguino. Además del crecimiento que experimentaron una serie de industrias innovadoras, en los últimos años también resurgieron algunas fábricas argentinas paradigmáticas. Es el caso de Fabricaciones Militares, aquella creación del padre de la industria pesada nacional, el General Sabio, que había sido prácticamente desmantelada durante la década del 90. El puntapié inicial fue en el año 2006, con el inicio de la recuperación fuerte de Fabricaciones Militares. Fabricaciones Militares estaba en el Ministerio de Economía como un ente residual en liquidación. Fabricaciones Militares tenía 800 trabajadores en esa época, frente a los casi 2.000 que tenemos hoy. Hemos entrado en los últimos 2 años en un periodo complejo para el futuro proceso industrial, ¿no? Un momento donde se va a definir cómo continúa y hacia dónde continúa. Ya no hay capacidad ociosa,
ya la creación de empleos más baja. Creo que se recuperó soberanía, se recuperó capacidad para manejar los recursos monetarios y para utilizarlos para políticas industriales. Desde que la convertibilidad llegó a su fin, el sector industrial no paró de crecer. Se recuperó el empleo manufacturero y se triplicaron los parques industriales, que pasaron de 80 a 280 en todo el país. Las exportaciones industriales aumentaron y ya conforman el 35% de la canasta exportadora. Hoy, luego de varias décadas de marchas y contramarchas, la industria nacional se afianza como un sector clave para el futuro del país. Un futuro hecho en Argentina.